Muy buenas, mi nombre es Carolina León. Mi nombre es Isidoro Barrero y a partir de este momento le vamos a compartir nuestro parcial que se basa en la presentación abordando los puntos solicitados y en el punto número 1 realizamos el cuadro solicitado y en el punto número 2 hicimos la entrevista correspondiente al docente elegido y para sintetizar la misma entrevista, perdón, realizamos un mapa conceptual del mismo para que se entendiera mucho mejor. En el punto 3 elegimos el tema del ADN, ya habiendo estudiado el mismo, a través del PCR. Le invitamos que prosiga a visualizar el video y muchas gracias. Muchas gracias. La disciplina que se puede abordar bajo un mismo tema se puede enfocar bajo los mismos puntos de vista tanto biológico como químico de la siguiente forma. Tuve la opción de abordar tercer año de bachillerato, el cuerpo humano, desde el punto de vista anatómico, histológico y fisiológico. Ahora, dentro del campo de la fisiología, podemos unir distintos tipos de estructuras, por ejemplo, la proteína, aminoácidos, el enlace peptídico. Este concepto tiene un vínculo importante con la química. Cuando se trabaja con el carbono quiral, los enlaces CH-NH, que son los carboxílicos, y los grupos amino, desde los cuales se forman los enlaces peptídicos y que liberan la molécula de agua, forman una relación muy interesante donde se funden las bases de la biología con la química y en un buen criterio de integración. De otro enfoque podemos enumerar que dentro del tema de la síntesis de la proteína podemos incluir dentro de la estructura cuaternaria y nombrar a la hemoglobina, que es la proteína que se encuentra en la sangre. En este caso, se evidencia una molécula de proteína que transporta a 4 moléculas de oxígeno. En este sentido, con relación a la rama de la química, se estudia la configuración de la hemoglobina, que es una estructura como antes dicho, donde al configurarse una estructura cuaternaria con la presencia de un grupo hemo, donde hay un átomo de hierro en su centro formando un complejo con 4 átomos de nitrógeno. Desde otro punto de vista podemos ejemplificar la caracterización de la estructura de las proteínas de la siguiente forma en función de la secuencia de los aminoácidos. La estructura de las proteínas puede jerarquizarse en una serie de niveles independientes. Estos niveles corresponden a estructura primaria, que corresponde a la secuencia de aminoácidos unidos en fila. Estructura secundaria, que provoca la aparición de motivos estructurales. Estructura terciaria, que define la estructura de las proteínas compuestas por un solo polipéptido. Estructura cuaternaria, si se interviene más de un polipéptido. Hay otro concepto biológico que se puede explicar desde la química y tiene que ver con las hormonas. Este concepto se puede asociar a tercer año de bachillerato y segundo año de ciclo básico. Esto tiene que ver con el concepto en donde las hormonas son mensajeros químicos que viajan a través de la sangre. En las hormonas podemos abordar el criterio químico desde el punto de vista de poder entender desde el punto de vista químico cómo interactúan sobre cada uno de los diferentes órganos. Este tipo de órganos son llamados órganos diana, donde cada célula presenta receptores que al unirse con su hormona específica desencadenan una respuesta celular. De ahí su nombre, pues son blancos de acción de una hormona determinada. Cada célula blanco puede responder a la influencia de más de una hormona con actuación, obviamente, del sistema endocrino. Cambiando de tema, por ejemplo, puedo citar y hacer una descripción de cómo el sistema nervioso tiene relación directa con la química. Si se estudia al sistema nervioso desde el punto de vista de la sinapsis química y eléctrica, las cuales se abordan desde el punto de vista de la disciplina de la química, podemos diseñar varios experimentos como en primer bachillerato cuando se trabaja sobre el ADN. Hay una práctica que es la extracción de ADN de la fruta. Por ejemplo, se puede nombrar la cebolla.
donde se puede aplicar un método para obtener el resultado de una molécula de ADN, donde se puede evidenciar que hay directa intervención de la química, donde se generan varias sustancias que se usan para romper los enlaces. Las plantas, como la cebolla, tienen paredes celulares que protegen a orgánulos, las mitocondrias, y mantienen la estructura de la planta. Si aplicamos jabón líquido para platos y un poco de sal, se logra la ruptura de las paredes celulares, de manera que los orgánulos celulares quedan expuestos. El alcohol etílico para el uso externo disuelto todo, excepto el ADN, por medio del cual nos permite poder ver las hebras que van quedando realmente son ADN. Ahora, para poder ver este comportamiento se requiere un microscopio que, dependiendo de su capacidad, nos permite ver el núcleo o las hebras individuales de ADN. Veamos otro concepto interesante de interrelación, que es el de la membrana plasmática, que se trabaja en primer año de bachillerato. Aquí podemos estudiar todo lo que tiene relación con las biomoléculas, los lípidos, los glúcidos, las proteínas e incluso el colesterol. Todas esas sustancias que se tiene que revisar bajo el punto de vista de los conceptos de la química. Hay un aspecto que quiero evidenciar y que tiene que ver con mi experiencia en el trabajo con proyectos de investigación, que se denomina proyecto de introducción a la investigación, que consiste en plantear preguntas, problemas a distintos tópicos de la biología. El objetivo de esta metodología consiste en forma didáctica en plantearle a los estudiantes que busquen un tema y lograr con orientación metodológica que ellos mismos planteen una hipótesis y con el apoyo de este método puedan encontrar la solución a los planteos que ellos mismos hagan de sus hipótesis a cada tema. Este concepto es mucho más didáctico y pedagógico y permite poder aplicar los métodos pedagógicos modernos e interactuar con los estudiantes. Otro tipo de experiencia que he venido desarrollando no se basa únicamente en el criterio o la postura de dedicarse a dictar clase, sino de lograr ejecutar el modelo constructivista, que se basa en permitir el espacio a los estudiantes, que en ellos realicen la clase y me centro en el enfoque de lograr la integración de ellos mismos dentro de la clase. He visto que se logra una mayor autonomía en los estudiantes y se forja una mayor estructura de personalidad. El objetivo fundamental de la integración es la relación entre ellos y que creen vínculos de apoyo con inteligencia colectiva. Esto tuvo mucho eco para el tratamiento durante la pandemia para fortalecer las relaciones alumno-alumno y docente-alumno. Se puede relacionarlo con la química, por ejemplo, de tercer año de bachillerato hay información relevante frente a los temas con hormonas, mensajeros químicos, explicar el funcionamiento de la sinapsis, entre otros. La biología y la química no están aisladas, sino que están vinculadas realmente. La diferencia consiste en los distintos puntos de vista donde son abordadas, porque hay muchos criterios que pueden ser aplicados en esta relación entre estas dos asignaturas. He venido trabajando con los estudiantes un tema que tiene relación muy cercana entre la biología y la química y corresponde a estudiar las hormonas del amor. Trata en términos generales de explicar qué sucede durante la etapa de enamoramiento y que tiene una duración aproximadamente de 3 meses. Durante este lapso de tiempo es justamente el cerebro secreta una sustancia que es la dopamina, que es una hormona que genera esa sensación de verdadero amor. Con el paso del tiempo, el que va perdiendo la producción de esta sustancia, pero depende de cada ser humano y de sus experiencias en su misma relación. Es por eso que este proceso se puede elaborar desde el punto de vista biológico o químico.